La música chilena se respira, se conversa y nos hace vibrar en la 94.5. Conoce más de los procesos creativos de las y los artistas nacionales en la voz de sus protagonistas. Es momento de estar al día con la música por Radio USACH. Al día con la música. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Al Día con la Música, en esta segunda temporada, nuestro encuentro semanal en el que nos reunimos junto a las voces de la música chilena acá en la 94.5. Recuerden que tenemos esta cita todos los viernes a las 19 horas y también los fines de semana, en donde les acompañamos con sonidos diversos, nuevos intérpretes y también figuras más consolidadas que se la están jugando con novedades publicadas durante este 2025, en especial durante este segundo semestre que ha estado llenísimo de música chilena. Todos tienen su espacio acá en la 94.5. Antes de comenzar, y como siempre, les recordamos que los capítulos de la primera y la segunda temporada de este programa están disponibles ahí en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/Radio USACH Oficial, y también en Spotify, donde podrán disfrutar de últimas conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, junto a Safo, junto a Simón Campuzano de Niños del Cerro y también junto a Rosario Alfonso. En el programa del día de hoy se lo queremos dedicar al art rock y también a un viaje íntimo de un artista que nos acompañó al inicio de esta temporada cuando recién conversamos acerca de Manflorita, este primer single de su segundo disco que finalmente vio la luz el pasado 23 de octubre. Estamos hablando de Vía lo Orozco, lo nuevo del artista visual, música, compositora y productora Chini.png, que trae varias novedades para contarnos el día de hoy y también de quien conocemos un poco más a continuación en la voz de Felipe Barra del Río. La historia musical de Chini data del 2015, año en el que junto a su compañero Roberto González en Chini and the Technicians lanzaron el EP En el fondo todo va bien, cual fue complementario a Arriba es abajo, disco debut publicado en 2018. Con el paso del tiempo, Chini decidió comenzar un proyecto de manera autónoma, el cual la llevó a publicar en primera instancia el EP Control Z en 2020 y en 2023 su primer disco llamado El Día Libre de Pollux, en el cual colaboró junto a una banda integrada por Simón Campuzano, José Masuret y Juan Desordenado. Este 2025, Chini se aventuró en un viaje hacia el interior de una infancia que guarda sus recuerdos en la ruta de la carretera F50 de Valparaíso, que conecta la ruta 68 con Quilpué y Villa Alemana. Vía lo Orozco es un conjunto de 11 canciones, samples y memorias, del que nos contará más detalles en este capítulo de Al Día con la Música. Bienvenida, Chini, ¿cómo estáis? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme, gracias por el espacio. Ya nos conocemos hace en cualquier año. Sí, muchas gracias. Yo el otro día estaba como sacando, me puse a sacar cálculo y me acuerdo que creo que la primera conversación que tuvimos fue por ahí 2016, una cosa así. Cacha, sí. Han pasado los años. Sí, casi 10 años. Sí, no en vano. Sí, no en vano, no en vano. No va a pasar el tiempo en vano, diría Niños del Cerro. Citando la quote. Te tiro ahí tú. Te tiro ahí una primera cita de esta conversación. Oye, Chini, bueno, qué bacán tenerte, sobre todo ahora que lanzaste este disco. Nosotros habíamos conversado contigo, bueno, Felipe tuvo la oportunidad ahí también de conversar contigo al inicio de esta temporada, en marzo. Ahí han pasado varios meses, harta agua bajo el puente. Y dentro de esa agua que ha pasado también han habido giras, por ejemplo, no vienes llegando directamente desde el aeropuerto para acá, pero sí han pasado algunas semanas desde que estuviste en México. Quería partir preguntando un poquito más acerca de eso, porque yo sé que también es un anhelo que tenéis hace varios años, y quería saber cómo lo viviste, cómo lo enfrentaste, qué tan arduo fue el camino también para poder llegar a México y si disfrutaste de esa gira. Disfruté muchísimo, creo que costó harto ir, ya he contado que yo participé en hartos ventanillas abiertas que no salieron, desde hace muchos años que estoy tratando de ir. Primero traté de ir a Guadalajara, a la feria que tienen allá de música, de industria musical. Entonces, por ese motivo nunca se ha dado. Para mí es muy extraño, por ejemplo, haber viajado primero a Seattle que a México. Es como algo que no hace ningún sentido, pero bueno, cada uno construye su propio camino. Y ha sido muy, muy emocionante encontrarme o sentir que me estoy reencontrando con personas con las que vengo conversando online desde hace más de 10 años. Gente que me viene siguiendo desde Chini and the Technicians, que siempre espero verlos y no pudo, y quizás
Esto es como una suerte de premio consuelo y que me han seguido, me han apoyado a distancia hace mucho, mucho tiempo. Entonces como ese reencuentro, / encuentro, porque en realidad nunca nos habíamos visto en persona, fue muy emocionante y me di cuenta que realmente con algunos había desarrollado una relación en todos estos años, a distancia. Dicho sea eso, claro, y me lo habían advertido mis compañeros de otras bandas, como Columpios al Suelo, como Niños del Cerro. Me dijeron como, prepárate para el love bombing. Y yo, ¿qué es el love bombing? Y claro, recibí una cantidad de regalos, no me pude llevar todas las cositas que me dieron. Me hicieron acuarelas, como una chica que me hizo como una acuarela por cada videoclip que he hecho. Oh, qué bacán. Y me sentí muy vista, me sentí como, quizás para esta persona hice todo esto que he hecho, que a veces siento que uno hace muchas cosas y nunca sabe bien como que le llega a un otro, a veces Claro. sentís que las cosas pasan coladas nomás o que a nadie le importó, y que el mero hecho de que ella se diera el trabajo de hacer todas esas acuarelas, para mí fue como muy profundo, como a un nivel como artista, como sanador muy profundo, como ya me puedo morir sabiendo que alguien como que realmente vio todos los videos y los internalizó, como que se los apropió. Eso. Sí, ¿no? Y que conectó también como tan profundamente con tu obra, que es lo que decís tú también un poco, como esa emoción de sentirte visto por otro. Sí, sí, totalmente. Y claro, también han habido momentos como ya llevo hartos años tocando y siempre como muy desde la ¿cómo se dice? La autogestión. Y bueno, trabajar obviamente con mucha gente, con las chicas de Ovoide, con Rodrigo Herbach de sello Fisura, anteriormente con Tiare Galás de Uva Robot, Juan Manuel Daza de Capitán Cobalto, y así una seguidilla de personas que me han apoyado, eso sin nombrar los músicos, que ya son más de 15 los músicos que me han acompañado en este camino. Sí hay momentos que son muy quizás como agotadores o que te drenan emocionalmente, y estos momentos son muy necesarios, estos momentos de conexión son muy importantes para tener un nuevo brío y decir ya, y quiero hacer otro disco y quiero continuar. Es como una suerte de promesa, es como una relación de largo aliento que requiere trabajo, requiere amor, no basta con el enamoramiento del principio como, ay, me gusta la música, sino que requiere de un rigor, como en cualquier relación, como ponerle trabajo y renovar ese compromiso constantemente. Sí, el otro día pensaba también a propósito de este aniversario que están celebrando con Chini and the Technicians, que, bueno, son más de 10 años de carrera. Y acá también en Al Día con la Música, en los últimos capítulos sobre todo hemos tenido la oportunidad de conversar, por ejemplo, con Martina Montaldo, que también, una década de trabajo ahí también. Con Simón Campuzano, otra década de trabajo. La misma Rosario también, otra década de trabajo. Entonces, se ha dado mucho que hemos empezado también un poco a analizar cómo han ido evolucionando un poco esas escenas que, bueno, partieron hace más de 10 años atrás y que ahora están como en otro revuelo y en otro momento, y ustedes también pues están en otro momento, como el indie, entre comillas, que se hacía hace 10 años atrás es muy distinto al que se hace ahora. Ustedes también están explorando por otras vías, otros caminos. La Rosario también nos comentaba eso, y a propósito de lo mismo quería preguntarte qué caminos se han abierto también como en estos 10 años de carrera para ti, como en términos de exploración creativa, en términos también de que, por ejemplo, procesos se cierran a una década de haber empezado a trabajar en la música. Creo que fue, todo el inicio fue muy, había una gran libertad, es como no sabemos lo que estamos haciendo, pero con la inseguridad propia de ser joven también, como que entonces hubo mucho atrapamiento al principio y como que cada decisión que tomaba sentía la necesidad de pedir disculpas todo el tiempo, como por estar dando mi opinión o por querer hacer algo, por querer... Fue muy difícil o fue muy paulatino para mí empezar como a trabajar lo que tiene que ver más con el personaje escénico. Como que sabía que quería llegar para allá, pero partí tocando sentada con una guitarra de palo no enchufada y con las dos piernas temblando, y nuestro público eran 7 personas. Y entonces yo quería estar donde quizás estoy ahora, pero no sabía cómo. Y creo que es un camino muy,
muy lento como ir encontrando ese... lo mismo musicalmente, creo que había una expansión de... Yo antes tenía la sensación de simplemente tener muy mal gusto, y creo que lo tengo, pero me lo defiendo, como que antes era como, pucha, a mí me gustan puras cosas como medias kitsch, como de todos los discos de Yes, a mí me gusta el Big Generator y todos me dicen que es de mal gusto, como que siempre me gusta como... Perdón, me voy a tomar agüita. Dale. Pensaba a propósito como del mal gusto, o como de esta concepción también, de que hay un libro que se llama Música de Mierda, en donde se aborda un poco eso, y de la importancia también como de esos fenómenos pop. Claro, ¿no? Y que tienen mucho que ver un poco con lo que dictaminan al final los hombres heterosis, que se supone que es buena música, y que nos criamos como una suerte de, como, no, y tú, bueno, que lo que era de bueno o mal gusto en nuestra adolescencia tenía mucho que ver con lo que los hombres decían que estaba bien o que estaba mal. También hablando con muchos amigos de la escena, me doy cuenta que ellos también sufrían mucho como esta discriminación, o como de tener gustos ocultos, o gustos que, como ¿cómo se dice? Como placer culposo, culpable. Claro, como el placer culposo, porque si le decían a sus amigos, le iban a decir como, no, esa música... ¿Cómo se te ocurre? Claro, es muy femenina, o es gay, ¿cachai? Como que ser gay en los 90 era como lo peor que te podían decir. Entonces, nada, ha sido como un recorrido de irse quitando y quitando capas de imposición hasta encontrar como un imaginario visual y un sonido. Y ahora quizás lo que me resta es encontrar un modo de... Ya he involucrado a muchas personas y siempre me ha gustado colaborar mucho, pero ahora me gustaría colaborar más desde lo dramático, desde lo que tenga que ver más con lo teatral, traer más actores a escena, más como no necesariamente darle esa carga a mis músicos, que creo que no es justo tampoco para con ellos, como que ellos vienen a tocar una banda y de repente yo lo estoy pintando de azul en toda una gira. Entonces, claro, se vuelve como muy complejo de sostener. Claro. Y la idea es que pueda seguir siendo sustentable. Sí, yo pensaba también como, bueno, en esto de tener como nuevas caras y nuevas vistas también, y este desarrollo de personaje. También ese desarrollo ha sido muy bien encapsulado como en cada uno de los proyectos que he trabajado. Por ejemplo, en el Día Libre de Pollux, lo dije bien, ¿cierto? Sí. Ya, acá que se me olvidó. Ahí también tenía un personaje muy clásico, también a partir como de toda la mitología que estaba alrededor de ese disco. Y para este disco en particular, que es Vía al Orozco, a mí me pasó que, por ejemplo, al escucharlo, que siento que hay como varios personajes entre medio, pero que también dentro de esa creación de personajes estás tú todo el rato constantemente, como es lo que decían un poco en otras entrevistas, o por ejemplo en el comunicado, que finalmente tiene que ver con ese volver a la intimidad, pues como esto de que efectivamente es tu disco más íntimo. A veces uno piensa que, claro, como que en verdad los músicos siempre hacen discos muy íntimos, pero claro, en este precisamente hay como un viaje a esa como tú pequeña, de alguna forma. Claro, yo creo que... siempre se puede pelar más la cebolla, en el fondo. Siempre se puede llegar a una capa más... Y de repente me di cuenta que en realidad lo que estaba mostrando son como mis arquetipos, una suerte de super yo, y que está súper bien también, pero que fueron las herramientas que me ayudaron como a atravesar lo que tenía que atravesar. Y también llega un punto en que ya las cosas están más procesadas y quería observar eso que evité observar, quizás. Eso sí, claro, en términos visuales es extraño, porque digo esto de quitarse los disfraces y en realidad, no sé, o sea, el disfraz para Manflorita, por ejemplo, creo que es lo más elaborado en lo que hemos trabajado, como en términos de prótesis, como de realmente mutar en un otro. Sí. Pero sí las letras creo que apuntan a cosas que me dan quizás más mono, más vergüenza como expresar. Sí, con también por lo mismo muy vulnerable, como que me ha costado más como quizás promocionar este disco porque temo como, ¿cómo decirlo? Es algo tan mío que es un poco indivisible, o me cuesta dividirlo de mi valor intrínseco como persona. Entonces siento que si no le va bien es como que
Como que no estáis, no te sentís como no aceptado, ¿cachai? Como persona. Pero también me doy cuenta que sigue quedando ahí como cosas por trabajar, que tienen que ver justamente con estos traumas de la niñez. Y mi idea en realidad siempre fue que todo niño que fue como buleado, que quizás tuvo como una infancia como media disfuncional o como se pueda sentir como de alguna manera cobijado por estas letras. Pero sí, pues es como súper... En la primera escucha, por ejemplo, como que yo ya había cerrado el máster y ya había cerrado los puentes entre sí y le había dado escuchas, muchas. Lo trabajé, es el cierre como de los puentes, lo trabajé en la Biblioteca Nacional. Y como fui en una entrevista dije que es una semana, pero fue porque me dio vergüenza. En verdad fui 3 semanas, solo a pensar en el orden de los puentes, en el orden de las canciones. Lo escuchaba, pero lo escuchaba en términos técnicos, como dinámicamente, musicalmente, qué es lo que fluye mejor. Pero cuando lo tuvimos que escuchar en la disquería Club de Fans, que es de unos amigos, de Matías y Camila, yo me miraba los zapatos y decía, ¿qué hice? Estoy aquí como... Y la gente está escuchando mi vida, mis cosas más como personales. Pero al final igual escribo terrible críptico, entonces como que creo que la idea es que cada uno se lleve a la casa lo que le compete. Sí, pues. Sí. Sí, igual dentro como de esa escritura media críptica hay una frase que a mí me llamó la atención igual, que se escucha en la primera canción, que es Vía al Orozco, y ahí tú decís un poco acerca como de trabajo de presumir ante todos la herida, que yo creo que también encapsula un poco como ese leitmotiv de poner la intimidad como sobre la mesa y en bandeja un poco para que todos los demás entren un poquito como a esa casa que estabais construyendo. Claro, es preguntarse desde el punto de vista, porque uno cuando trata de hacer algo que al final es cultural y que es un oficio, el ser músico es un oficio, es un trabajo como cualquier otro, pero en el caso como de la parte más cantautoral, sí, pues efectivamente es como se siente muy extraño exponer algo y después como... que es una herida, y por otro lado tener como que presumirla, entonces, o tener que vender tu herida. Eso resulta un poco contraproducente. Claro. Creo que es un poco lo que, por ejemplo, lo que terminó matando a Kurt Cobain, como algo no me cierra en el hecho de que yo antes me sentía vulnerable solo, y buscaba comprensión y atención respecto de mi herida, y de repente parpadeáis y hay modelos vestidas como con camisas leñadoras y todo es grunge y todos son tú, y tú ya no eres de tu propiedad, sino que algo que era muy antisistema y muy como contracultural se convierte en un producto de mercado. Entonces yo creo que eso debe haber sido muy enajenante para él. En el fondo es una reflexión sobre el qué es lo que te hace artista. ¿Qué te tuvo que pasar para que tú estuvieras dispuesto o quisieras ese tipo de atención puesta sobre ti? ¿Cachai? ¿Qué te pasó a ti para que decidieras ser artista? No, son distintos momentos, pero son heridas como bien... Son diversas, varias tienen que ver con el hecho de ser niña o con el cambio de ser simplemente como niña a empezar a ser percibida como mujer desde muy temprana edad. Entonces hay heridas que tienen que ver con eso, hay heridas que tienen que ver con la familia propiamente tal, con el verse comparado también con otros miembros de la familia, con los hermanos, ¿cachai? Como sentirse invisibilizada, como bueno, que es una doble... tiene dos caras, porque también el hecho de que no hayan expectativas sobre ti hace que tengas mucha más libertad, porque nadie espera nada de ti, entonces realmente como, oye, le fue bien a esta, como que es como, qué bueno, oye, qué sorpresivo. En todo caso, mis papás siempre me apoyaron, aunque no entendían lo que yo estaba haciendo, pero sí, efectivamente... bueno, mis 2 hermanos son músicos. Mis otros 2 hermanos también, uno toca batería y el otro piano, y yo decía como, yo también quiero estudiar piano, y es como, no, como
como, ya, como no le copié a tu hermano. Y yo como, te lo estoy diciendo así, muy en serio. Y finalmente yo no tuve estudios formales. Ya. Estudié artes plásticas, pero yo quería estudiar música y como que se asumió que era por mono. Como no, como tú querés copiar a tu hermano. Y es como, no me podría importar menos. Como, bueno... así tantas cosas. Bueno, hablé mucho en este disco y lo digo en Vía Orozco y lo digo en Pido un Deseo. Hablé mucho de una relación muy, muy tormentosa, que creo que es un poco la culminación de esta falta de autoestima propia de haber como sido socializada mujer y todo lo que implica ser mujer. Y que entre los 19 y hasta los 24 años estuve en una relación muy violenta. Entonces también por eso dice, antes de la frase que dijiste, dice como no soy de morderme, claro, como no soy de coserme esta hilacha, ojalá el jueguito pague los dientes, el jueguito siendo la música, del que me los voló. Y ahí en el fondo hago una alusión directa como a mi agresor, y como que más allá del daño físico, yo creo que lo que más me dolió era que él siempre decía como yo soy músico, tú no eres músico, ni siquiera lo intentes, ¿cachai? Y desde esa rabia yo hice como mi primera canción, que es ¿Por qué yo no?, con Chini and the Technicians. Y la música siempre ha sido una herramienta como... sobre todo los primeros discos, como para salir. En Chini and the Technicians fue gracias a mi amigo Roberto González, que él me apoyó, él me dijo como, tú tenés que mostrar estas canciones, y empezamos a ensayar juntos, y ensayamos por muchos años sin mostrárselas a nadie. Después Diego Lorenzini nos ayudó, nos grabó gratis, fue un encanto, a la fecha uno de mis mejores amigos. Entonces sí, quizás estoy en un momento donde estoy tratando de pasar de esa rabia constante, que es lo que me ha salvado, que es lo que me salvó la vida, a algo un poco más pacífico. Por supuesto, sin ser apolítico o nada por el estilo, pero sí vivir siempre como en tensión. Creo que uno no se lo merece. Creo que también la ternura puede ser revolucionaria. Entonces se trata un poco de esa dicotomía, como entre esa rabia y tratar de transitar hacia algo más maduro también. Sí, como que todos estamos más viejos igual. Sí. Pero es bacán también porque nos ayuda a lidiar como con todas esas cosas que pasaron en algún momento. Sí, sí, de repente, claro, llega un momento en que uno no puede seguir culpando a los papás o a tal cosa o a esto, a lo otro. Uno ya como que te das cuenta que tú ya estás ahí como... o sea, lo que quieras cambiar lo vas a tener que trabajar tú en soledad, contigo mismo. Sí, hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Oye, Chini, ¿te parece que vayamos a escuchar la primera canción de esta conversación y a la vuelta seguimos conversando acerca del disco? Sí. Bacán. Vamos a escuchar ahora Lava de Chini.png y al regreso seguimos con más Al Día con la Música acá en la 94.5. Mis pestañas son patitas que me arrastran a refugiarme en la clavícula en que he decidido mi morada radical. Y a veces vas vivo tan lejos, patino cuando no como un recuerdo, a veces te vas tan dentro aquí, que soy yo quien se muere junto a ti. Mi unidad
Conoce el dolor, amor y los viajes detrás de tus canciones favoritas. Seguimos en Al Día con la Música. Seguimos con más Al Día con la Música acá en la 94.5. Escuchábamos Lava de Chini.png y en el bloque anterior, Chini, estábamos hablando acerca de aprender a lidiar con uno mismo, con lo que pasa también y con esas pequeñas heridas o grandes heridas también que suceden sobre todo cuando uno está creciendo. Y a propósito de ello, también quería preguntarte un poco lo que ya nos estabas contando en este primer bloque respecto a la dificultad un poco de armar esta narrativa del disco, que en verdad te tomó 3 semanas, que fuiste probando distintos órdenes. ¿Cómo finalmente llegaste al viaje que propone este disco? Creo que quería una suerte de balance entre que, bueno, la primera mitad es bastante energética, tiene elementos como más propios de lo que quizás se espera, comillas, del proyecto, como más rock, más psicodelia y un poquito de shoegaze. Y ahí hay un vértice importante que es como un poco el quiebre que a mí me gusta del disco, que es entre oro y ciencia. Siendo oro una canción como muy media como acústica, bucólica, pastoril. Sí, y muy brillante. Claro, y como luminosa. Y que es en esa canción colaboramos con Javiera Parra, con Nando García y con Laurela. Y es una canción más bien coral. Toca cello Alfilera, guitarra Juan Desordenado. Y es una canción como bastante luminosa, que viene después de una canción que es como el apocalipsis, que es ciencia. Sí, todo se acaba. Todo se acaba. Como diría Don Francisco, está todo mal. Cuando vino esa banda metalera, todo está mal. Y claro, Ciencia dura como 7 minutos, es como una suerte de continuación del disco anterior, con Tonto. Yeah. Como Tonto 2, o así lo llamábamos un poco en los ensayos. Yeah. Y después ya hay una corriente más como de... yo no tengo idea de estas cosas, yo me entero después de que lanzo los discos como a qué género pertenecen. Y canciones que para mí, yo decía como son canciones acústicas, y lo son, pero son una suerte como de folk, de folk enrarecido, de freak folk. Wow. Y ojalá, claro, efectivamente quería hacer canciones que justamente, no sé, pues Manflorita, como alude a mi abuela y ella me enseñó a tocar guitarra, quería que su instrumentación fuera una mezcla como retrofuturista. Entonces tiene estos sintetizadores y estos como grandes clústeres que me gustan mucho. Siento que hay clusters muy buenos en música urbana últimamente, sobre todo en Chile, como unos clusters así increíbles como de una conjunción de acordes y de ruido a la vez, con esta guitarra acústica de fondo que tiene que ver un poquito más con mi abuela. Y así, hay muchas canciones que hacia el final del disco se van poniendo cada vez más sombrías y cada vez más folclóricas. Sí, como que uno lentamente se va hundiendo de a poco, como que te va absorbiendo. Sí. Oye, y en términos de sonido, ¿qué estabas ahí escuchando cuando armaste las canciones? Porque yo pienso que, por ejemplo, Vía el Orozco automáticamente te introduce un poco como en esta narrativa de un jueguito. Y que eso también se va desarrollando a medida que van pasando las canciones. Y llama la atención también como el hecho de que creo que es primera vez que ocupáis como baterías programadas también dentro de un disco. Entonces quería saber como qué estabas escuchando tú y también los chiques de la banda, como al momento de hacer y armar las canciones. Que sí, no lo recuerdo tan bien porque fueron como 3 años de trabajo. Entonces me gusta esa respuesta que da Juana Molina, que dice, yo no escucho música, ¿para qué? O sea, tengo que descansar, como que estoy todo el día. Y igual es cierto, yo escucho harto, durante mis días escucho harta voz hablada. Me gusta escuchar como biografías de mujeres, biografías de poetas, que me lean poesía, como que eso es lo que está de fondo en mi casa en general. O ruido de lluvia, ruido de lluvia sobre techo de zinc, como vaciar un poco, porque efectivamente cada vez que escucho canciones, cada vez que escucho música, y es algo que me ha costado un poco soltar,
lo estoy analizando desde alguna arista, Yeah. como que es muy entretenido también, pero puede ser muy agotador. Digo, oh, bacán, panearon, está todo esto paneado a la izquierda, y ay, esto, y cómo se hace esto, y esto, como que BCT es, yo lo conozco, y como que empezar Yeah. a ponerle mucha cabeza. Pero, perdón, para no desviarme de la pregunta como cast, Bueno, parte de esas palabras habladas que estaba ahí escuchando claro. eran, por ejemplo, el foro social. Exacto, de el foro, una radio el amiga. foro social ahí, cooperativa, ya lo conversamos recién. Cat León, sobre todo. Ya. Cat León es como un artista que todavía no entiendo cómo hace lo que hace y Ya. espero nunca entenderlo. Es como algo, es como un dios en la tierra para mí, como que no entiendo lo que pasa. Cómo puede a la vez sonar tan futurista y Sí. tan de antaño, Es como barroco también. como entre barroco medio, sí. y como de una manera muy, como muy pop, Ujú. presentar unos clústeres de disonancias horribles, pero que están muy bien puestos y son en momentos muy específicos, a 2 saxofones. Sí. No, es increíble. ¿Qué más? A mí me pasa eso Bueno, mismo que sí. te pasa a ti con Kate León, con Ethel Cain. Ajá. Como que no, sí. no entiendo. Sí, 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 No no, logro es un entender. muy buen ejemplo. También, bueno, Cindy Lee con este disco Diamond Jubilee, que dura 2 horas 14, creo, es como creo que son 4 vinilos. Sí. Me encanta, sí, sí. Inversión. Sí, inversión, algún día, algún día. Tengo un amigo, Álvaro Solari y Niña Tormenta, tienen ese Oh, vinilo. increíble. Así que yo los voy a ver a veces. ¿Puedo poner esto? Hola, vamos a poner esto. Así. Y que también, nuevamente, es una mezcla de... es como... Da la sensación de que Cindy Lee hubiera creado un género musical que en algunos años más se le va a categorizar de alguna manera, porque es una mezcla muy extraña entre balada, bronce. Bueno, Sí. Pensando en eso mismo, tiene un disco instrumental muy lindo, como que algo me recuerda a un disco instrumental más un poco más acústico que tiene Arthur Russell. ¿Ya? Y de ahí me pasó Arthur Russell como todos lo conocemos, no tan acústico, sino que con secuencias, Yeah. el típico disco de Arthur Russell donde sale con el cello. Esos son como, yo creo que han sido mis discos de cabecera últimamente. El de Cat León, si bien sacó uno hace poco, mi favorito es el Pompeii, como Yeah. que me... Es bueno ese. Es bueno ese, es súper, súper, súper bueno. Y... bueno, y... Tame Impala es como una droga que no puedo dejar. ¿Te gustó el último disco de Tame Impala? Me gustó, Ya. pero no... Sí, yo soy muy del inner speaker, me quedé ya. ahí. Como que los escucho todos igual, hay canciones del Slow Rush que me gustan. El otro día pensaba, y lo conversaba con un amigo, que el Slow Rush como que envejeció mal. Sí, Como que en su momento fue increíble, Sí, pero sí, ahora sí. es como... sí, es que tiene... siento que hay ideas extrañas y que está súper bien buscar eso, pero tiene ideas medias raras en los samples que usa. Sí. Usó ese sampler que es como del hámster que se da vuelta, como el 007, y tú decís, pero ya, ¿por qué? ¿Cachai? Como que... sí, envejeció un poco mal, sí. Siento sí que la carátula del último, de Dead Beat se llama. Creo que sí. Sí, me encanta porque siento que es como un tapaboca, como oye, ¿no te gustó mi música electrónica? Bueno, tapa, yo tengo que alimentar a mi hija. Sí. Oye, Estoy produciendo por... mira, La ves ahí. Oye, aquí está la bebé. Trabajo con Dua Lipa por esto. Claro. Eso, sí, bueno, de todo un poco. Por ejemplo, también músico de cabecera, Mussorgsky en realidad. Yo Yeah. escucho harto Pictures of an Exhibition. Ujú. Y tengo cassettes míos que son como muy chiche, como un cassette de koto, Yeah. como del instrumento koto japonés. Uno de cantos de ballena. Hay uno que le regalé a la Dadalú, que es de... Oh, me arrepiento. No, está súper bien. Le regalé a Dadalú y a Oso el Roto varios discos que eran de mi abuela, pero ¿Ya? le regalé uno mío de... Ay, ¿cómo se llama? Este instrumento de Escocia. ¿Como gaita? La gaita. Increíble. Pura gaita, sí.
es terrible, y está súper mal mezclado. Sí, yo ojalá, espero que haga algo con eso. Ampliarlo en alguna sí, parte. que haga una canción con eso. Sí. Pero eso depende mucho del mes también. Ya. Sí. Ya, bacán. Y también el Arturo, que Arturo Segers fue el productor de este disco. A veces conversábamos, quizás es feo lo que voy a decir, pero a veces abríamos canciones como de referencia, como mira, fíjate en este segundo. Y yo le mostraba menos de 3 segundos de una canción, como para hablar de un tratamiento en particular. Pero sí es cierto que cuando uno está muchas veces como produciendo, también uno está muy en el tema mismo, no sé cómo explicarlo, como sumergido. Igual pasé a veces semanas sumergida en un tema como solo pensando en el tema. Iba al supermercado a escuchar el tema. Y estaba en la caja. ¿Como que lo ibas probando? Lo iba probando. Iba escuchando distintas mezclas, mezclaba de vuelta, se lo enviaba a Arturo, él me enviaba mezclas de vuelta, grabando voces como notas de voz, como de arreglos para el cello de la Alfie. Entonces fueron muchos procesos distintos y hubieron 5 o 6 canciones que se grabaron con banda completa en el GAM. Qué bacán. Entonces sí, para ese momento tuvimos 2 meses desde que yo les presenté los temas. Y dije, oye, estos son los temas del disco nuevo. Oh, bacán, qué bueno. Hay una mala noticia. Nos ganamos la convocatoria del GAM para grabar, quedan 8 semanas. Como que tenemos que sacar estos temas, como esto solo arreglo y como... Este es el deadline, chiques. Claro, que igual estuvo bien, fue muy desafiante, sí. Ahí me acompañaron Juan Desordenado, Pepe Masuret y Leo Jara, que ya no toca en vivo con nosotros, ahora toca Vicente Dávila. Pero seguimos juntándonos a hacer manualidades. Me encanta. Pintamos poleras el jueves pasado, así que está todo bien. Qué bacán, sí. Bueno, nos estabas contando un poco acerca de ese proceso de grabación en vivo y qué sientes de alguna forma también que aporta un poco como la grabación en vivo y esto de afiatar los temas y tener como estos tiempos tan concentrados para poder finalmente darle vida a estas composiciones que estaba ahí armando. Creo que por lo mismo es un disco que como que a mí me gusta. Quizás es una deformación profesional porque yo no soy músico, soy artista visual. Entonces me gusta mucho el gesto. Entonces como cuando alguno de los músicos muestra el primer gesto, es como, recuérdalo, o yo lo estoy grabando, como, eso está bueno. Y es como, ¿no queréis que pruebe? No, como lo que te nació. Con eso. Probablemente, bueno, obviamente hay cosas que las trabajamos un montón y solos de Juanpi en ciencia y como cosas que requieren más atención al detalle. Pero hay ciertos patrones a la hora de estar creando estos arreglos que fueron el primer gesto y como tratar de que todos recordáramos como lo que se nos había ocurrido. Yo me llevaba esas grabaciones muchas veces a la casa, como de los ensayos, recortaba ciertos trozos, intercambiaba y también muchas veces eso me ayudaba a pensar o repensar la estructura, porque es distinto estar componiendo con guitarra en la cama. De repente habían partes tan interesantes como de, por ejemplo, de la batería de Pepe, que partes que iban a ser verso, en realidad yo decía, esto en verdad da para coro, entonces yo debería cantar más arriba y esto aquí sube. O hubo un bajo muy interesante que inventamos con Juan Desordenado, se lo mostramos a Leo Jara y finalmente decidimos darle su propio espacio, es una suerte de solo de bajo y hay como un solo de bajo, comillas, en lava. Entonces nada, no sabría puntualizar porque son muchos procesos distintos. Yo creo que el proceso más largo por lejos fue la mezcla y la masterización. Me da risa porque el Arturo, y que está muy bien que lo haga, me enviaba como... O sea, en realidad es lo que se hace siempre. Lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer, pero cada mezcla me enviaba qué número de mezcla era, entre paréntesis. Y la última vez creo que me envió como, no sé, pues tal canción y decía entre paréntesis 22. Y unos ojitos, ese emoji que son 2 ojitos mirando para el lado, como ya, pues decídete, igual. ¿Hasta cuánto? Tontona. Como ya me tenís chato. Así que nada, en realidad él tuvo muchísima paciencia, igual que Martín Pérez Roa, Ripio, que fue quien produjo la mayoría del disco anterior. Ambos, bueno, son muy queridos para mí, son amigos muy,
muy cercanos, que siento que trabajan esa hora extra si es necesario, se involucran realmente en lo que están haciendo. Y si uno tiene una idea, por muy desquiciada que pueda sonar o por muy azarosa que pueda sonar, ellos saben cómo llevarlo a cabo de manera como técnicamente. Qué bacán. Eso lo encuentro muy, muy alucinante. En el caso de Arturo, él es profesor, él hace clases de producción. ¿Ya? Y creo que muchas veces él me podría haber dicho, pucha, en realidad esto va a hacer que suene peor, ¿cachai? O quizás lo discutíamos, pero en el fondo siempre hubo un respeto al hecho de que yo quisiera mantener un balance ¿Ya? entre lo hi-fi y lo que sonaba como grabado en la pieza o desde el celular, o como lograr un balance que dé una sensación nostálgica. Sí. Creo que no es fácil. Entonces, nada, yo lo admiro mucho porque creo que él muchas veces tuvo que hacer un poco como no sé, como vista al lado de lo que se supone que hay que hacer. Claro, como de seguir el camino que ya tenía preconcebido y confiar finalmente. Claro, claro. O por ejemplo, procesos como, a veces yo por una como obsesión respecto a algo emocional, por ejemplo, en ciencia, hay una parte donde yo y Macarena estamos cantando voces que se van alternando. ¿Sí? Yo parto arriba, ella parte abajo y nos vamos intercambiando. Y el bajo y la guitarra también se van intercambiando. El bajo sigue a Macarena y la guitarra me sigue a mí. Entonces todo va haciendo un... como que nada tiene forma excepto la batería. Sí. Y yo necesitaba que todo eso estuviera paneado en forma de ping-pong, pero que fuera calzando. Y cualquier productor te diría, pero automaticémoslo y filo, Sí, y como... que esté como en un tiempo, y es como no, la idea es que se sienta como fragmentario, y la idea es que se esté como cayendo, Sí. y que no calce con el tempo, sino que calce con la sílaba. Claro. Y creo que esa conversación con otro productor habría sido como 3 horas 40 de explicarle por De qué. justificarle, De sí, como, justificarle, ¿cachai? Y yo agradezco mucho, como insisto, los dos productores con los que he trabajado, que han sido Martín y Arturo, porque no está ese como filtro de... Bueno, que hay 2 filtros. Un filtro podría ser como de músico a productor, que es como, Claro. ay, el músico no sabe, el artista no sabe lo que quiere. Y el segundo es de hombre a mujer, como, ay, la mujer no sabe, Sí, la mujer como no que- sabe que lo lata. que lata, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, sí me he sentido validada como coproductora de los Qué últimos bacán. 2 discos. Sí, ha sido un proceso muy... Nos hemos matado a la risa, sí, por no decir otra cosa. Otra palabra. Otra palabra. No, y qué bacán igual que existe esa sinergia al momento de trabajar con ellos, que se respeten las ideas y que sobre todo como que no se sienta tanto la personalidad del productor, que yo siento que a veces pasa, como en algunos discos, que uno sabe que lo produjo determinada persona por cómo suena solamente. Sí, me carga eso. No vamos a decir nombres, me carga. Solo diremos que me carga. Sí, hay... es importante, claro, por ejemplo, esto el Arturo trabajó, tuvo una pega. Yo también he tenido pegas para el Consejo Nacional de Televisión, ¿Ya? para hacer música para niños, que es un trabajo que me encanta, es mi trabajo favorito. Es como que Increíble. me dan un brief o me dan la Biblia completa de una serie para niños. ¿Ya? Y yo tengo que hacer un jingle de 15 a 30 segundos. Qué bacán. Y tiene que ir cambiando así de mood. Primero está todo bien, después está todo mal. Y al Arturo también le tocó una pega una vez de música incidental, ¿Ya? pero eran, no sé, más de 50 canciones incidentales las que le pedían, y cortitas. Y él me contaba que muchas veces, y es muy azaroso esto del gusto personal, es como, me gusta, no me gusta, y es súper fácil decir no me gusta, Sí, en po. general. Cuando alguien me dice, me carga tu música, bacán, onda, Está bien. haz la tuya, no sé, caché, como... Muévete. Sí, como todo bien. Sigue tu camino. Levántate, papito. Entonces el Arturo, muchas de esas canciones se las rechazaban y él tenía que inmediatamente salir con otra idea, Ya. salir jugando. Oh. Y me dijo, a mí eso me borró todo como apego tóxico por una Por la idea. obra. Claro, por una idea. Yo no soy tan así, soy Ya. mucho más obsesiva, como esto es muy importante. Te cuesta soltar. Me en cuesta general. soltar. Pero
pero creo que he aprendido que mientras más cabezas estén dentro de una obra, con una dirección clara, por supuesto, como que más interesante es. Por ejemplo, recuerdo que la primera vez que escuché la batería que inventó Pepe para Venenos, no sé si... No era como yo me lo imaginaba. Entonces, ¿estás seguro? No sé qué. Pasaron 2 semanas y dije... Es icónica. Y hasta el día de hoy me encanta. Es icónica. Sí. Claro, es como algo que la gente recuerda. Yo veo gente en la primera fila como tocando su batería imaginaria. Están ahí como... Me encanta. Entonces, y bueno, ahora ensayando con los Technicians estos últimos meses, que ha sido muy lindo el proceso, y que funcionaba mucho más desde su génesis como una banda de 5, donde hemos tomado todas las decisiones y nos hemos distribuido las tareas, los 5. Ha sido muy interesante recordar cómo nuestras posiciones musicales o nuestros roles musicales dentro del proyecto van cambiando de canción a canción, incluso dentro de una misma canción por sección. O sea, yo a veces estoy haciendo guitarra rítmica, después estoy punteando, después estoy acoplando, como que todos estamos muy móviles. Y se genera una música que yo decía, esta música me queda grande, ¿cachai? Me queda grande el poncho, en el buen sentido, como qué admirable, como que digo, qué bacán la música que hicimos como cuando jóvenes, ¿cachai? Sí, porque es una música muy energética, muy difícil de tocar, como que está en un nivel técnico. Yo ahora estoy como haciendo música donde... a fin de yo poder tener una mayor conexión con el público. ¿Como que simplificáis alguna cosa? Claro, me restrinjo, o sea, igual toco cosas que me cuestan. Sí, como hay unos arpegios. Como en Pide un Deseo, que me costó como 10 años sacar ese arpegio, y dije, y ahora le vamos a inventar letras encima. Como que me paré, claro, unos 12 años en hacer esa canción. Pero, en general, estoy tratando de tocar guitarras rítmicas que me permitan... generar una mayor conexión con el público, porque se me estoy mirando todo el rato los zapatos, los pedales. Entonces son cosas distintas, y creo que está muy lindo como estar viviendo estos dos procesos en paralelo. Al final siento que sí, pues efectivamente yo quería, cuando empecé con los Technicians, quizás tenía una ambición muy grande. Y la vida siempre te devuelve como a los amigos, ¿cachai? Sí. Como que creo que en algún punto sentí como, no estamos dando abasto, como quiero más de la vida. Y eso obviamente tensiona mucho las relaciones. Sí. Y al final siempre como que también muchas personas han pasado por mi proyecto solista. Han estado todo lo que han podido estar, ¿cachai? Han estado personas que también están tremendamente ocupadas justamente con la música. Sí. Tuve el gusto también de que Simón Campuzano fuera mi bajista en el disco anterior. Y Tiare Galás fue vocalista, y ahora su hermana, Macarena Galás. Entonces es bonito darse cuenta que más allá de esas como pretensiones vacías que a veces uno pueda tener, y que rápidamente se desmoronan porque estamos en un país que no tiene industria musical, entonces... como que no te deja como generar tanta ambición tampoco. Claro, nunca hay un gran hito. Yo recuerdo así hace, no sé, ¿cuándo habrá sido? Hace 12 años, que toqué en el aniversario de Javiera Mena en el Caupolicán. Canté con ella una canción. Y yo pensaba, mi vida va a cambiar. No, o sea... Chile te dijo, no, o sea, como que uno tiene que hacer un trabajo constante, consistente, por más de 10 años para que alguien diga, oye, igual me suena Está bueno esto, ¿eh? Me suena esa persona. Creo que la he visto en un comercial de jabón. Entonces, no, soy músico. Entonces, nada, ha sido un camino muy lindo el recordar y constantemente recordar y en todo orden de cosas, no solamente en mi oficio. Cualquier persona puede como conectar con eso, que al final lo más importante son la familia y los amigos, y que muchas veces, justamente por el trabajo o por las obsesiones personales, en mi caso como artística, muchas veces lo que más uno deja de lado. Claro. Es rara esa dicotomía, pero está bonito como... estar como viviendo a la vez como en el pasado, como en lo que fue nuestro pasado, rememorando estos 10 años,
y también lanzando un disco nuevo a la vez. Sí, y que también como apela un poco a esa nostalgia. Yo siento que también es como un recorrido un poco circular, de alguna forma. Como que es bacán también eso. Sí, sí, totalmente. Sí, ya vernos como adultos, o sea, van a ir nuestras familias, es muy loco como van a ir nuestros papás, pero también muchos traen a sus hijastros, a sus hijos, como que nosotros ya tenemos familia. Emociones, Entonces, qué bacán. Exciting. Ajá. Sí. Oye, Chini, ¿te parece que vayamos a escuchar otra canción ahora? Sí. Vamos a escuchar Diagonal. ¿Qué nos podéis contar de esta rola? Esta rolita es una despedida como cuando uno se despide de alguien no podéis saber, o sea, tienes que enfrentarte al hecho de que ya no vas a saber mucho de su vida. Entonces como habla una suerte de eclipse y de cómo esta persona pasa de estar en la luz de tu vida a pasar a estar en la sombra y ya no te podéis enterar de ese reverso. Es con lo que tenéis que convivir nomás. Eso. Aprende a lidiar con eso. Lidia con eso. Escuchamos Diagonal de Chini.png acá en la 94.5. Un poco más que solitario.
con un audífono tú y un audífono yo. Seguimos escuchando Al Día con la Música. Seguimos en El Día con la Música, acá en la 94.5, conversando junto a Chini.png acerca de Vía Olorosco, este segundo disco que lanzó ya hace casi un mes, ahí el 23 de octubre de este 2025. Y bueno, Chini, hemos estado hablando acerca de este comeback de Chini and the Technicians por una única fecha, y también un poco como de este viaje y este encuentro con la nostalgia que está presente en este disco. Y a propósito de ello, también quería preguntarte un poco por la portada del disco, que de alguna forma tú contabas en otras entrevistas que aparecís tú jugando con una máquina del tiempo que habías diseñado con tu papá, y bueno, el disco también te propone un poco como este viaje con un tiempo pasado. ¿Cómo lidias tú misma como con estos recuerdos del pasado finalmente para dejarlos plasmados en este disco? Me pasa que tengo muy mala memoria, ¿Ya? Entonces necesito de constatar con objetos, en este caso con los cassettes, con los registros que he vivido. Y creo que es algo que he compartido mucho con una querida amiga que es Val Palavecino, que es fotógrafa, y que ella siente esta necesidad de registrar todo, registrar a veces la mera luz pasando por vidrios, las sombras, como constatar el paso del tiempo. En mi caso creo que el encontrar estos registros que yo sabía que estaban en alguna parte, mi familia siempre ha sido muy, muy melómana y son todos como coleccionistas de objetos en general. De hecho, el Instagram de mi papá es Paseando con Diógenes. Y todo, claro, toda nuestra infancia se basó mucho en ir al Persa, en ir a las antigüedades en Valparaíso. Mi hermano pequeño, el Pancho, es coleccionista de consolas de videojuegos. Él es más gamer. ¿Yeah? Yo también soy gamer, pero lo que más me gusta es como intentar encapsular esta estética 2D a través de lo textil, ya sea bordando, tejiéndola, cosiéndola como en forma de patchwork. De hecho, en la portada de mi primer EP solista, que fue Control Z, es un bordado que hice de un videojuego que se llama Shadowgate 2, que eso es cuando te mueres, que aparece en la muerte. Y yo lo hice en 2019 y le pedí a Juan Gavins, que es un fotógrafo y arquitecto, que me enviara una foto que él tenía de estadios vacíos. Y adentro del sobre del disco también habían estadios vacíos, porque yo seguía soñando que no había gente afuera. Y esto lo soñé en 2019. Y lanzó el disco en 2020, que fue el año de la pandemia. Entonces fue como muy extraño y premonitorio, como que yo sentía que no iba a estar haciendo esto que estoy haciendo ahora contigo. Sabía que iba a ser tenía la sensación de que iba a ser un disco como de la pieza de una persona a la pieza de otra. Y lo compartí por Twitch, y como que empezamos a crear una suerte de pequeña comunidad, para la cual ahora no hay tiempo. Hay muchas cosas que surgieron, incluso, no sé, pero, o sea, incluso estos como carrete vía webcam, como que cada uno bailaba en su casa. Carretejado, me acuerdo. Exacto, carretejado. Entonces hay muchos modos, creo, de abordar la nostalgia. Para mí este recorrido tiene que ver con el lugar donde fui más feliz o más libre en mi infancia, que fue en Lorosco. Después, cuando yo tenía que ir a Santiago como al colegio, era muy difícil porque era un colegio como solo de niñas, muy católico, y como que si entre hombres tienen como el bullying como más físico, entre mujeres está el bullying como psicológico. Y en cambio en el campo como que hacíamos lo que queríamos, no íbamos para cualquier parte, había como un gran cerro y un tranque que costaba mucho ir y nosotros íbamos siempre, y todos esos lugares como que en la actualidad están producto de la sequía, por todas las viñas que hay alrededor, están secos, ya no existen muchos de ellos. Y es un poco un lugar como, si uno busca Villa Lorosco, también salen muchos accidentes, porque es un camino pequeño como con muchas curvas peligrosas, le llaman la curva de la muerte también.
Entonces extraño porque tampoco, o sea, llega a Quilpué y no llega al mar, es como casi al mar. Entonces como siento que, claro, que era un lugar donde, como un proyecto que tuvieron mis papás donde quería que nos fuéramos a vivir, pero no estoy como... Empezamos después a adolecer y era como, pucha, me estoy perdiendo Todo lo que pasa en Santiago. claro, los carretes y la junta. Y ahora digo, "Ay, ojalá nos hubiéramos quedado". Como Qué que ganas. era muy lindo porque en el fondo mi mamá hizo el suelo, por ejemplo, le puso puras, como que hizo un adobe donde puso puras hojitas y las imprimió. Mi papá cortó los vitrales de las ventanas. Entonces era como, hizo unos vitrales de colores. Entonces era una casa como muy... a la pinta de ellos. Sí. Y así con todo. Nosotros estábamos todo el rato como inventando, leíamos como a Asterix y pensábamos que éramos druidas y teníamos nuestras armas, no sé, como que alude un poco a eso y cuando lo he comentado hay mucha gente que me habla de su propio Lorosco. Como Yeah. sí, yo como que con mis primos hacíamos esto, con mi, no sé, pues, la mamá de la niña Tormenta jugaba muy bien la rayuela, no sé, como que empiezan a surgir como estos recuerdos. Ujú. Qué bacán. Y qué bacán también como abrazar ese pasado. Ujú. Oye, Chini, bueno, se nos acabó el tiempo, pasó volando esta conversación. Lo último que quería preguntarte es si tienes pensado hacer el lanzamiento oficial de este disco en algún momento, de este año, del próximo año. Sí, estoy pensando hacer este lanzamiento el próximo año. No tengo ningún apuro porque estoy tratando de pensar una puesta en escena que tenga que ver más, como te decía, con lo teatral. Si todo sale bien, ojalá, quedar dentro de un fondo que tiene que ver específicamente con escenografía. Creo que en términos de equipo todo lo demás está bastante avanzado, ya tenemos claro, nos ha tocado este año presentarnos en distintos escenarios, en festivales, en teloneos importantes. Entonces, creo que sonoramente estamos muy, muy bien. Lo que quiero es un desarrollo para poder articular esta suerte de bus, de recorrido, llevarlo como a algo escénico, con actores, actrices, y justamente aludiendo un poco a esta cultura de la televisión que nos crió en los 90, que fue como nuestro padre y nuestra madre, de donde recibíamos toda la información. Era como iglesia, estado, televisión. Y como muchos de nosotros aprendimos lo que se conoce como hegemonía cultural, que creo que es muy coyuntural a lo que está pasando ahora. Como esta sensación que tiene la gente de que el millonario, por el hecho de ser millonario, te va a tomar del brazo y como, sí, vámonos juntos en este crucero del éxito. No. Es como que en el fondo ha habido una imposición desde distintas maneras de como una clase oligarca de la aristocracia chilena por intentar meter una serie de creencias respecto a cómo funciona el mundo al resto de la población, a la población bajo la cual se sustenta. Y eso, bueno, tiene muchas vertientes, desde la educación, también pasa por los medios de comunicación, justamente, y actualmente por las redes sociales. Entonces, ojalá de alguna manera artística poder abordar un poco a este gran personaje que en su momento fue la televisión, ahora claramente son las redes sociales, y cómo en el fondo el consumismo se ha vuelto como el gran dios de la juventud, y cómo antes nosotros como que teníamos hobbies y ahora el hobby es como coleccionar pedazos de plástico. ¿Y quién tiene el plástico más grande? Y está bien, yo vengo de una familia de coleccionistas, no hay nada malo con coleccionar objetos. El punto es que antiguamente había más como el compartir un como gusto. Comunión. Ahora hay competencia. Todo es competencia. Tú le muestras a alguien, oye, hice este crochet. Oye, ¿por qué no abrí una mini pyme? Oye, no puedo hacer un crochet porque quiero hacer un crochet. Como que es un pensamiento muy... sí, como, ¿por qué tengo que capitalizar lo que me gusta? Claro, ¿por qué tengo que autoexplotarme? Ya estoy suficientemente autoexplotada por todo lo demás.
Trabajo 8 horas. Te estoy mostrando un crochet, ¿cachai? Como, fin. Sí. Sí. Oye, Chini, vamos a estar expectantes entonces de lo que va a ser esa propuesta escénica. Atentos también ahí a tus redes sociales que son @chini.png. Y vamos a cerrar esta conversación agradeciéndote, por supuesto, por haber venido el día de hoy con la canción Oro. ¿Te tinca presentarle a ti para despedir esta jornada? Sí, por supuesto. Adelante. Bueno, estimada Radio Usach, con ustedes una canción Bucólico Pastoril por Javiera Parra, Nando García, Laurela, Alfilera, Juan Desordenado y este servidor. Con ustedes, Oro. Luz, luz, te quiero luz, esta luz que eres tú. No, esta es. Solo sé que tú, el oro verdadero, se queda entero en pruebas de fuego. ¿Descubriste música nueva para tu colección? Esto fue Al Día con la Música, una revisión por los procesos creativos de las y los artistas nacionales. Vuelve a escucharnos todos los viernes a las 19 horas. Radio Usach, nuevas voces.